Kona Blue es el nombre de un proyecto diseñado para recuperar tecnología de origen no humano y realizarle ingeniería inversa. Básicamente lo que estaban buscando era tener acceso a restos de objetos voladores no identificados y de sus tripulantes en poder del gobierno de los Estados Unidos. El problema es que la iniciativa nunca fue aprobada. Pero que no te engañen, los desinformadores de siempre, los conspiradores de siempre, están utilizando Kona Blue para decir que David Grush se equivocó y que apenas perseguía fantasmas por los pasillos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y por fantasmas me refiero a cosas que, si bien eran medianamente reales, nunca habían sucedido, como este mismo programa. Sin embargo, los más de 40 testigos que ya han declarado frente al fiscal de inteligencia de los Estados Unidos y que apoyan a David Grush han confirmado con testimonios de primera mano que esa es la realidad, que el gobierno de los Estados Unidos tiene restos de naves extraterrestres y, ¿por qué no?, de cuerpos. Y no solo eso, porque la enmienda Schumer confirmó el año pasado que los contratistas de defensa y obviamente también el gobierno tienen en su poder estos elementos y hasta pidió la expropiación. Tenían 180 días para entregar los elementos si se aprobaba esa ley, esa enmienda, obviamente por presiones de empresas asociadas al gobierno de los Estados Unidos y al aparato militar industrial. Esa enmienda, esa ley no se aprobó. Y aquí estamos ahora. Y me dirá Fer, ¿cómo estamos? Bueno, con algunas certezas, pero también con operaciones de inteligencia. Este es un video planteado para presentarte los hechos como son y que dejen de mentirte en la cara. Pero además nos vamos a dar la primera vueltita por el borde del agujero del conejo de Kona Blue, porque lo que se desclasificó esta semana es el mismo cuerpo del proyecto, y ahí hablan de ovnis, hablan de conciencia y hasta hablan de visión remota, lo que es tremendamente interesante. Así que comenzamos ahora. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand y esto es La Señal Light. Como te decía, esta semana se desclasificaron los documentos de Kona Blue y todo esto forma parte de una segunda etapa de una campaña de desprestigio contra David Grush. La primera etapa comenzó el año pasado después de que este hombre declarase frente al Congreso bajo juramento que Estados Unidos tiene en su poder restos de naves extraterrestres y de sus ocupantes, o quizás de otra dimensión. Bueno, eso lo podrás definir vos en tu casa. El tema es que salieron a decir que básicamente no estaba en sus cabales, que era un hombre que lamentablemente estaba un poco loco. Sí, con lo que trataron de salir fue con que Grush no era un testigo confiable porque tras volver de combate había sufrido estrés postraumático, algo que prácticamente todos los soldados atraviesan y sufren. Y tampoco se condice mucho con la realidad, porque después de todo esto, David Grush logró ser el subdirector de la Agencia Geoespacial de Inteligencia. Muy loco no podía estar. Pero bueno, cuando te metes con los pesos pesados de verdad, lo primero que aparecen son esas campañas de desprestigio que apuntan a que todo lo que decís quede invalidado. Fíjate, porque lo hablamos con la periodista que lanzó al público justamente a David Grush, Leslie Kean. Le pregunté por este tema. Sí, esa historia en la que intentaron ir tras de él porque una vez en su pasado tuvo trastorno de estrés postraumático, algo que muchos veteranos tienen por culpa de su heroico servicio a nuestro país. Quiero decir, ¿cómo puedes caerle encima con eso? Eso es una cosa bastante despreciable, pero afortunadamente pudimos publicar nuestra historia antes de que eso sucediera. No pienso que esa historia haya ganado mucha atracción. Creo que todos se dieron cuenta y todos sintieron que era deshonroso. Y todos vieron que era una falta de respeto hacia todos los veteranos que luchan con los efectos de estar en combate. Absolutely. Yes. Solo es un ser humano. Sí, son personas que están arriesgando sus vidas en guerras por nuestro país. Y si ellos tienen un poco de estrés postraumático, no pueden ser culpados. Pienso que todo el mundo vio eso. Pero ese es un ejemplo correcto del tipo de cosas que podrían hacer contra estas personas. Pero esto no se ha quedado ahí, porque la segunda etapa de la campaña de desprestigio viene sobre David Grush, tratando de acusarlo de ser parte de algún tipo de bizarro culto extraterrestre. Y hasta dicen que intentan infiltrarse dentro del gobierno norteamericano. Digo, esto es tan absurdo, tan estúpido, que tuvieron que pasar a otro tema. Así que se les ocurrió sacar de la galera esta semana unos correos privados entre el director de la AARO, que es la oficina
del Pentágono que tendría que investigar ovnis. John Kirkpatrick es el director, o era el director hasta diciembre, y Christopher Mellon, que digamos que haría un poco de representante de David Grush. Sí, trataron de dañar a David Grush, pero lo único que dejaron en evidencia es que son capaces de publicar hasta conversaciones privadas, que habría que ver si esto es legal con tal de ensuciarlo. Y me dirá Fer, pero han hecho cosas mucho peores, y te doy la derecha, tenés razón, pero en la medida que nos curemos de espanto y tomemos como una normalidad que hagan este tipo de cosas, bueno, la carrera, la batalla ya va a estar perdida. Siguiendo con el tema de los mensajes y correos electrónicos, no se dice nada nuevo. Básicamente queda claro que la AARO trató de comunicarse con David Grush y que David Grush en algún momento habló con Kirkpatrick, básicamente lo que explicó frente al Congreso bajo juramento. El doctor Kirkpatrick, jefe de la AARO, dijo que no encontró ninguna evidencia de UAPs. También usted declaró que en su entrevista le informó a Kirkpatrick sobre la información que está denunciando, pero que no le dio seguimiento. ¿Fueron los elementos que le divulgó pertinentes a la seguridad nacional? Sí, él y yo tuvimos una conversación en abril de 2022 antes de que se haga cargo de AARO, en julio de 2022, y le conté algunas preocupaciones que tenía. ¿Sabe por qué es posible que no le haya dado seguimiento? Desafortunadamente no puedo leer su mente. Me hubiese gustado que lo haga. Estaba feliz con la idea de asesorarlo acerca de dónde buscar cuando se hizo cargo de AARO. Pero bueno, no contentos con eso, desde la AARO, justamente el equipo que hasta diciembre era de Kirkpatrick, y hay que decirlo, Kirkpatrick sigue siendo asesor de esta oficina, bueno, desde allí soltaron justamente los archivos de Kona Blue. Este proyecto en realidad nunca llegó a concretarse y ya fue nombrado en la primera parte del informe histórico del AARO que se publicó en los primeros días de marzo de este año. Como te decía al principio del video, este programa Kona Blue fue una propuesta para adquirir tecnología de origen no humano y realizarle ingeniería inversa. Es más, esta es la descripción del proyecto textual sacada de los documentos de Kona Blue. Este proyecto investigará, identificará y analizará información confidencial, materiales avanzados y tecnologías para aumentar el conocimiento básico de datos científicos y técnicos potencialmente emergentes y o disruptivos. Ok, ahora, lo realmente curioso de Kona Blue es que propone la utilización de visores remotos y de un equipo de la conciencia para trabajar sobre los restos de los AAV, porque así los llaman, Advanced Aerospace Vehicles, que serían vehículos aeroespaciales avanzados. Otra de las cosas que proponen es tener un equipo médico listo, preparado para lidiar con los efectos de la exposición directa de los seres humanos al fenómeno. Específicamente sobre esto dicen: la división médica tendrá un pequeño equipo de analistas bajo la dirección del médico en jefe y el administrador adjunto que organizará los datos en un análisis de amenazas basados en hallazgos médicos que incluyen, entre otros, a. muertes y lesiones como resultado de la interacción con vehículos aeroespaciales avanzados, b. lesiones médicas como resultado de otras anomalías, y c. lesiones colaterales o efectos fisiológicos a miembros de la familia. Sí, en algún punto dentro de este trabajo se habla del fenómeno Hitchhiker, pero eso lo vamos a ver en otro video. Si no te sonó un tilín con el tema de la conciencia, te lo hago sonar ahora y de paso suscríbete al canal, que nos viene muy bien. Estamos buscando los 60.000 suscriptores y la mitad de las personas que están viendo esto están suscritas, así que no sé qué estás esperando. Pero bueno, sí, hablan de la conciencia. Fíjate porque voy a citar otra vez textualmente lo que dice el proyecto. El centro de conciencia deberá recopilar datos críticos utilizando sensores remotos para determinar la actividad y el propósito de la tecnología avanzada, o sea, de los ovnis, especialmente cualquier amenaza que se pueda plantear. En una función ampliada, la detección remota y las técnicas relacionadas pueden presentar una ayuda invaluable para contrarrestar las actividades ilícitas realizadas contra los Estados Unidos. Y hasta agrega que se harán demostraciones de capacidad. Pero ojo, cuando habla de capacidades remotas, en realidad este proyecto está hablando de visores remotos.
Los visores remotos vienen de la Guerra Fría y se intentó utilizarlos para espiar la Unión Soviética sin la necesidad de enviar allí algún espía. Es más, en todo esto estaba Hal Purov y luego con el tiempo también se sumó John Alexander. Te dejo aquí debajo un enlace en el que con John Alexander nos metimos muy profundo en la visión remota, pero ojo que en el proyecto Kona Blue siguen hablando de este tema. Mira, en el Centro de Conciencia se proponían ampliar la visualización remota y la comunicación remota para comunicarse, recuperar datos y transportarlos a través de las barreras dimensionales y del espacio-tiempo. También querían desarrollar contramedidas de visualización remota y acá dice que querían estudiar las interacciones de la conciencia con la tecnología y con su control, o sea, el control de la tecnología. Y sí, Bigelow habló de esto muy específicamente. Igual lo vas a ver dentro de un rato o en otro video. No, creo que en otro video. Ahora fíjate qué interesante que se pone la justificación de la necesidad de los visores remotos. Las técnicas de visión remota, comunicación remota y des o rematerialización para observar, comunicar, recuperar datos y transferir materia a través de barreras dimensionales y espacio-temporales serán sin duda de sumo interés, sino una máxima prioridad de recopilación para la inteligencia sobre el adversario. O sea, acá estaban hablando de desmaterializar y rematerializar cosas y enviar, sí, no solamente quizás a un espía psíquico, sino materia a través del espacio-tiempo a otras dimensiones. Digo, estos tipos estaban jugándoselo en serio con todo esto y era muy disruptivo. Justamente el tipo de propuestas que harían Hal Purov, Robert Bigelow y, por qué no, Jacques Vallée un poco más alejado pero como asesor. Y claro, esto no es casualidad, ¿sabes por qué? Resulta que el proyecto Kona Blue explica que viene de AUSAP y de ATIP, que eran iniciativas del fallecido senador Harry Reid, amigo de Robert Bigelow y propulsor del mismo Kona Blue. Es más, en los documentos se habla de los 21 o 22 millones de dólares que se entregaron para AUSAP y ATIP desde el presupuesto de defensa. Si bien en su momento no sabíamos el nombre de Kona Blue, Harry Reid le explicó al periodista George Knapp por qué estaba tan orgulloso de los proyectos AUSAP y ATIP y hasta le dio una pista de cómo es que se cortaron los fondos para Kona Blue y por qué no siguieron en ese camino. Si yo no hubiese gastado 22 millones de dólares del gobierno federal, estaríamos en una mala situación, porque tenemos estudios ahora. Quería enterarme si estos ovnis eran un trazo de la imaginación de alguien, y no lo son, no son ocurrencias, son reales. Así que estoy muy contento de haber hecho esto. Usted enfrentó algunas críticas respecto a las cosas raras que descubrieron AUSAP y ATIP, y ese programa tuvo algunos problemas una vez que se supo de esto en el Pentágono. ¿Fueron esas cosas extrañas las razones por las que se robaron el dinero y terminaron el programa? Es la razón principal por la que el programa no continuó. En estos documentos incluso se habla de un lugar donde se realizaron experimentos previo a esto durante 15 años respecto a la visión remota, a los extraterrestres, a los objetos voladores no identificados, a las entidades no humanas, y ese lugar es ni más ni menos que el rancho Skinwalker. Ahora, si querés más datos, resulta que los tengo, porque resulta que Robert Bigelow explicó que pensaba hacer unos laboratorios bajo Las Vegas para investigar estos materiales de origen no humano. Nosotros éramos el programa principal y el concurso y todo el programa se creó a través de nuestro director del programa y a través del senador Reid y de Stevens para poner esto sobre la mesa para una competencia. Y eso es todo lo que sé, todo lo que me dijeron. Y ganamos esa competencia. Nos lo merecíamos porque estábamos muy preparados. Así que participamos y lo hicimos. Y éramos los más adecuados para ganar. Teníamos todo en we had everything in line to do that.
Desde que salió esta historia, el mundo ovni se ha puesto patas para arriba. Tienes una audiencia mucho más grande que parece enfocada en esto. Estos senadores y congresistas que nunca hablarían de esto en 1.000.000 de años, ahora están dispuestos a salir y decir que vale la pena estudiar esto. Es un gran cambio, pero se debe en gran parte al trabajo que ustedes hicieron. Bueno, con el Tic Tac frente a las costas de San Diego, el evento de 2004. Por casualidad, sucede que contratamos en nuestro equipo, en el año 2008, a uno de los pilotos del grupo que vio al Tic Tac bajo el agua y el agitamiento del agua, y cuando salió del agua también. Así que recibimos una información de primera mano sobre algo que probablemente no deberíamos haber tenido, porque este tema debería haber sido totalmente clasificado, pero no lo fue, y ni siquiera fue reconocido. Fue un tema completamente ignorado. Así que teníamos muchos patitos en fila, y habíamos comprado instalaciones, y gastamos muchos millones de dólares comprando esos edificios. Y yo llevé adelante un gran programa para realizar una construcción importante en esta propiedad, además de lo que ya tenemos aquí. Y eso iba a ser bastante divertido y genial. De hecho, lo que íbamos a utilizar para que no tuviéramos nada que sobresaliera mucho de la superficie eran sistemas de soporte vital que se utilizan en el espacio, porque allí no tienes una puerta que puedas abrir o una ventana por la que puedas salir, así que sobrevives según un pequeño ecosistema. Los sistemas de apoyo de vida, el control ambiental, todo lo que creas dentro de las estaciones espaciales. Así que iba a implementar esas cosas en las instalaciones para hacerlas subterráneas, lo que iba a ser substancial. Así que fue bastante divertido hacer eso. Robert Bigelow en la misma entrevista también habló de la necesidad de equiparar las cuestiones de la conciencia con la tecnología avanzada de los objetos voladores no identificados, pero eso te lo voy a dejar para otro video en el que nos vamos a meter, sí, ya, punto por punto con este proyecto Kona Blue, porque si bien no se aprobó, tiene una carga de información que para mí es especialmente interesante, así que le vamos a dedicar un video completo a Kona Blue a desglosar punto por punto el proyecto. Pero lo que quiero que veas ahora es que la AARO intenta trazar una ruta para contar la historieta de que lo único que tenía el gobierno de los Estados Unidos relacionado a la recuperación de ovnis y de extraterrestres era Kona Blue, y que en realidad era un proyecto que nunca se aprobó y nunca funcionó, por lo que ergo no hay nada. Y le agregan que además esto habría confundido al bueno de David Grush, haciéndole pensar que realmente había algo allí cuando no había nada. Pero vamos a dejarlo bien en claro y bien fuerte: eso es todo mentira. Y no hace falta trabajar en el acelerador de hadrones para darse cuenta, ¿eh? Simplemente nos tenemos que ir a hemeroteca, nos tenemos que ir a revisar declaraciones. ¿Y dónde encontramos que David Grush sabía de este proyecto? En el programa de Joe Rogan que compartieron el año pasado. Ahí justamente, sin dar el nombre de Kona Blue, explicó toda la historia de Kona Blue y hasta identificó a quienes se opusieron para que Harry Reid y Robert Bigelow y su equipo tengan en su poder estos restos de origen no humano. Sí, los que se habrían opuesto serían los integrantes de una comunidad de inteligencia muy conocida, que es la CIA. Fíjate lo que decía en el programa de Joe Rogan. Así que Lockheed Martin quería deshacerse de este material en una instalación específica que yo conozco y de la que informé al inspector general. Le di la calle, la dirección, todo eso. Y la idea era desarrollar una contramedida para este tema, el programa interno más seguro y más serio posible. El contratista y el otro comprador del gobierno, que resultó siendo la Agencia Central de Inteligencia, y estamos hablando de ese material específico de Lockheed, y esto venía de una nave que habían recuperado en los años 50, de la que habían extraído algunos pequeños pedazos de una sección de lo que parecía ser un pasillo. Así que iban a realizar una transferencia de tecnología allí, y los 21 o 22 millones de dólares en realidad eran para que Bigelow Aerospace construya unas instalaciones en Las Vegas y lleve equipos para analizar estos materiales. He visto las diapositivas de las reuniones del equipo, he visto el papeleo, he seguido el rastro de todo
todo el papeleo. He visto todo esto y estuve hablando con las personas involucradas. E incluso el que fue el director del programa, Lekavsky, hizo una desclasificación en su libro Los Skinwalkers del Pentágono. Entre las páginas 152 y 153. Y de hecho siguió hablando hace un par de semanas, creo que fue en el podcast Weaponized de Jeremy Corbell y George Knapp. Y allí explicó que sí, teníamos una nave completa, le hicimos un agujero y ganamos acceso. Y él pasó por el mismo proceso de seguridad que yo pasé, así que Lekavsky está diciendo sin lugar a dudas que él está personalmente consciente de que existen vehículos no humanos intactos. No conozco a James Lekavsky, pero lo aliento a ser un testigo real. Ahora, volviendo a Lockheed Martin, haciendo corta la larga historia de esa transferencia de tecnología, básicamente la CIA mandó al carajo a la DIA y a Lockheed Martin, y todo esto fue detenido, así que el pedido de Harry Reid, que era que le transfieran el material al programa ALSAP, fue detenido por cuestiones burocráticas y de pesos pesados. Así que utilizaron este dinero para escribir algunos documentos para el Departamento de Defensa. Los que estén familiarizados con esto y que estén escuchando lo van a entender. Y se pusieron a trabajar en el rancho Skinwalker porque pensaron que investigando lo más extraño de los aspectos que tiene el fenómeno, y yo nunca estuve en el rancho, así que nunca lo experimenté por mí mismo, pero ambos conocemos personas que han estado allí y suceden cosas muy extrañas. Pero bueno, ellos pensaron que iban a ser capaces de ganarse los favores del programa de la CIA. Querían que la CIA destrabe la llave para conseguir los materiales de Lockheed Martin. Pero básicamente investigaron en el rancho para ganarse favores presentando sus investigaciones y diciendo, mira todas las cosas extrañas que encontramos aquí que se relacionan de alguna manera con el fenómeno. Pero finalmente nunca ganaron los favores del comprador del gobierno, o sea, la CIA. Y el programa terminó teniendo una suerte de muerte lenta a causa de todos estos políticos en el Pentágono. Así que eso es más o menos la historia larga pero recortada de lo que sucedió con ALSAP. Sabes, quería asegurarme de que el público sepa que no es lo que ustedes piensan que era, sino que era otra cosa detrás de escena. Y quería darle poder a la verdad con esto. Como ves, David Grush sabía de Kona Blue y sabía que la CIA era la que había cerrado las puertitas. Pero lo mejor de todo, por si te lo perdiste, es que nos confirma que una de las corporaciones que trabaja con el aparato militar industrial que tiene restos de objetos de origen no humano es Lockheed Martin. Y si seguimos en ese sentido, uno hasta podría pensar que la liberación de estos documentos es un tiro en el pie para la ARO. ¿Por qué? Porque dice esto: la tecnología de vehículos aeroespaciales avanzados existe y solo es accesible por medio de los programas de acceso especial. Básicamente lo que está reconociendo este documento oficial desclasificado por el gobierno de los Estados Unidos es que sí, el gobierno tiene en su poder restos de objetos voladores no identificados y que la única manera de acceder a ellos es a través de programas de acceso especial. O sea, los mismos programas que investigó y denunció en varios lugares bajo juramento David Grush, el mismo tipo que dicen que miente. Entonces, familia señalera, entre esta huevada de la supuesta secta platillista metida en el Estado norteamericano, luego esta cuestión de sacar a relucir conversaciones privadas entre Christopher Mellon y Kirkpatrick, ni siquiera David Grush, o sea, David Grush allí no está, son conversaciones entre Mellon y Kirkpatrick, yo ahí a Grush no lo veo, pero bueno, sigamos adelante, nos metemos con Kona Blue, ahora con Kona Blue tratando de decir o explicar que David Grush se habría equivocado, etcétera, 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 todo a mí me da para pensar que esto es una campaña de desprestigio ya no solamente contra David Grush, sino contra las personas que están tratando de lograr la desclasificación. Y uno pensaría, ¿por qué lo harían? Si al principio parecía que el gobierno estaba medianamente entusiasmado con lograr la desclasificación.
Bueno, resulta que en la enmienda Schumer habla de expropiación de estos aparatos en poder del aparato militar industrial, valga la redundancia. Y esto obviamente no les gustó. Ahora, yo le pregunté al activista de los ovnis, Stephen Bassett, de hecho, ¿qué pensaba respecto a Kona Blue? Y fíjate lo que me dijo, porque lo une con el informe de la AARO y me parece que le da un buen cierre a este video. Este Kona Blue probablemente haya sido propuesto como un programa por personas que tenían que ver con AUSAP, lo que incluye a algunos de los socios de Bigelow. Es muy posible, y esto fue un esfuerzo de avanzar en el tema. Y aquí están los abogados de Kona Blue, que podrían ser cualquier persona. Pero es interesante que no dan específicamente ningún nombre. Pero en realidad lo que están diciendo, pienso que lo que están diciendo es que la gente que tenía que ver con AUSAP y probablemente gente relacionada con el NITS, como parte de su deseo de que este tema avance como quería Harry Reid, propusieron un programa en el que iban a ir a buscar estos materiales. Y esto nunca sucedió. ¿Y qué? Yo puedo imaginar por qué no sucedió. Ellos no querían que suceda lo de ATIP tampoco. El Departamento de Defensa no quería tener nada que ver con los 21 millones de Harry Reid. No querían un programa allí. El Departamento de Defensa ya sabía que había extraterrestres aquí. Gastaron billones de dólares en tecnología extraterrestre. La gente que tiene el derecho de saber tiene que saber que ellos ya saben sobre esto. Pero ellos no querían que nadie sepa y Harry Reid no tenía ese nivel de acceso en seguridad. Pero tenían que hacerle caso porque era el líder de la mayoría del Senado. Así que lo bloquearon. ¿Sabes? Lo bloquearon. Ok. Si hubieran podido, lo habrían hecho desaparecer. Lo habrían hecho tener una corta caminata hacia un lugar muy lejano. Así que no iban a permitir otro programa como ese. Y entonces el estudio de la AARO, que es la peor desgracia en uno vaya a saber cuánto tiempo y que desafortunadamente incluye al Dr. Kirkpatrick. Bueno, este reporte apunta al hecho de que el programa nunca sucedió, por lo que no debe haber nada relacionado con esto. Todo este reporte es un insulto a la inteligencia de cada persona viviente en este país y a sus mascotas, a sus gatos y a sus perros. Es una desgracia total y absoluta. Y soy muy serio al respecto. Y te lo digo muy seriamente, voy a cazar y litigar a estas personas hasta el día en que mueran. Estoy de acuerdo con vos. La única cosa que puede salvarlos es que de pronto cambien el camino. Y aliento al Dr. Kirkpatrick para que haga eso. Que salga a los medios y diga, esperen, cometí un grave error. Fui engañado. No acepto esto. Y voy a ayudar a que se termine este embargo de la verdad. Y voy a ayudar a que salga esta información. Todavía tienen la chance para hacerlo, pero en algún punto va a ser demasiado tarde. Así que Kona Blue es parte de todo el maldito sinsentido que han armado, que de alguna manera forma la versión 2024 del informe Condon. Es una de las cosas más estúpidas que alguien ha hecho en el Ministerio de Defensa. Y déjame decirte que han hecho algunas cosas increíblemente estúpidas. Pequeño enojo el de Stephen Bassett, ¿no? Bueno, pero justificado. La verdad es que esto llega a un punto en el que te altera, que te enoja, porque te das cuenta de que son tan descaradas las movidas para tratar de coartar la libertad de información, la libertad del flujo de la información, que ya parece una cargada, parece una falta de respeto. Es una falta de respeto a la inteligencia. Es más, me está doliendo un poquito la nuca mientras digo esto, porque realmente llega un punto en el que me altera. De todos modos, me lo voy a tomar con tranquilidad y voy a seguir esperando, porque este año tiene unos pasos, si entiendo bien las cosas como tendrían que suceder, tiene unos pasos ya bastante delimitados y que en algún momento te van a dar, pienso yo, una gran sorpresa. Digo, grande, muy grande, quizás no tanto como todos esperamos, pero sí como puntapié inicial para comenzar a desandar el camino de esto que llaman desclasificación ordenada. Mientras tanto, nosotros aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, seguimos poniendo los ojos en el cielo, en los mares sobre todo, y alrededor nuestro, porque el fenómeno nunca se detiene. Así que te quiero leer en los comentarios, quiero que me cuentes cuáles son tus experiencias, y si querés nos podés escribir a contacto@cienciamisterios.com para contarnos en primera persona las cosas que vivís.
Por lo pronto, vamos redondeando esto, pero insisto, otra vez, tenemos que luchar por la verdad y sobre todo por evitar que nos sigan mintiendo en la cara. Familia señalera, llegamos al final de este video de la Señal Light. Espero que estén pasando un hermoso fin de semana, que tengan un bellísimo domingo y sobre todo que se suscriban al canal. Sí, suscríbanse porque nos falta muy poquito para llegar a los 60.000 suscriptores. Y vos que estás en tu casa viendo esto, probablemente seas alguno de los que todavía no está suscrito. La mitad de las personas que ven estos videos están suscritas al canal. Suscríbanse, que nos ayuda un montón a nosotros y a vos también a encontrar más material como este, porque tenemos más de 1500 videos respecto a estos temas del fenómeno que son tan interesantes y hasta publicamos todos los días shorts. Bueno, hacemos mucho trabajo, logramos algunas entrevistas que la verdad tengo que reconocer que eran bastante difíciles y sin embargo las tuvimos acá, así que suscríbete al canal, deja un buen like y compartí esto con tus amigos. Familia señalera, les dejo aquí debajo el banner y les voy a dejar también el enlace para que vayan a buscar su entrada para el 8º Congreso Internacional OVNI de Victoria, que ya falta muy poquito para que nos encontremos ahí y hay grandes sorpresas, así que vayan a buscar su entrada, que quedan cada vez menos y se van a quedar afuera. Nos vemos la semana que viene aquí en el canal de YouTube de la Señal Ciencia y Misterios. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand y esto fue la Señal Light. Larga vida y prosperidad.